Ok, ya ahora sí. Internet, ok. Ya, vamos a hablar sobre fisiología renal, medio interno y lo que implica los espacios corporales, la composición y la cuantificación. Ok, entonces vamos a, bueno, que hacer pretest, vamos a empezar a hablar sobre el medio interno. ¿Okay? Cuando nosotros nos referimos a medio interno, hablamos sobre el medio que rodea, podemos decir que a todas las células, ¿ok? De alguna manera, eh, este medio necesita ser un lugar estable, ¿ok? ¿Por qué necesita ser un lugar estable? Porque necesita que, que las sustancias que existen ahí necesita que ellos tomen, desechen, arrojen, todo eso, ¿ok? Entonces, recordamos que nosotros estamos compuestos por muchas células, ¿no? Estamos compuestos por billones de células. Y estas células tienen que trabajar de manera coordinada, tiene que ser de una manera autorregulada. ¿Y eso para qué? Para que mantenga una estabilidad. Siempre todo nuestro organismo, y creo que de eso trata este curso, es que todo nuestro organismo tiene que estar en equilibrio. ¿Ok? Aquí existe como que una teoría de Claudia Bernard, que ya lo vamos a hablar, el cual definió que el medio interno es un medio estable. Un medio estable, ¿por qué? Porque va a bañar a todas las células eh, del que van a tomar sustancias, nutrientes, ¿no? Entonces, pero lo más importante aquí es que el líquido interno es igual al líquido extracelular. Muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque dice interno, extracelular. No, pues si es interno no es extracelular, pero no. O sea, creo que esto es lo más importante para ver, ¿no? Que aprender. Medio interno es igual al líquido extracelular. Para que todas las funciones en nuestro cuerpo de alguna manera se cumplan y todo funcione de manera correcta, perfecta, es necesario que se regulen los sistemas. ¿Ok? Y existen diferentes componentes de la organización de todos nuestros sistemas. Para eso existe un término que es la homeostasis. ¿Ok? La homeostasis es el conjunto de fenómenos que va a pasar que van a hacer que se autorregule nuestro organismo para que esté estable. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta estabilidad, debe ser constante, no es que en un momento, o sea, esté estable y después no. En todo momento debe mantener una constancia y una composición, ¿no? En el medio interno, en nuestro organismo. ¿Okay? Entonces la homeostasis en el organismo depende del medio interno, del lugar donde se van a eliminar todos los productos, los desechos, dónde se va a derivar cada sustancia. Depende también qué pasa con nuestro entorno, ¿no? En relación a donde nosotros vivimos, por ejemplo, si hace mucho frío, calor, entonces nuestro organismo se tiene que adecuar a estas circunstancias. ¿Okay? Entonces, por ahí vamos bien. Ahora hablemos sobre nuestro organismo y el líquido que va a tener. ¿Ok? Los sistemas están interrelacionados, como habíamos dicho. ¿Ok? Y tienen que actuar en conjunto para mantener este equilibrio, este homeostasis. ¿Ok? Nuestro agua, el agua corporal total representa, por ejemplo, en el varón un 60% y en la mujer un 50%. ¿Ok? Esa diferencia es porque el varón tiene más masa muscular, más células, más agua. ¿Ok? Esa es la relación. Más células, más agua. Acá lo voy a pegar. Más células, más células, más células. Eso quiere decir que va a haber más agua. Por eso el varón tiene más agua. Sin embargo, ¿qué pasa con la mujer? La mujer tiene más composición de grasa, ¿ok? Más cantidad de grasa.
entonces va a tener un poco menos de agua, ¿ok? Y el niño pues tiene mucha más agua, ¿verdad? Entonces, pero esta agua, de alguna manera, esa diferencia corporal se va a distribuir el agua de diferente manera. ¿A qué nos referimos? Aquí está. El líquido intracelular se va a ir 66.6% y en el líquido extracelular se va a ir 33.3%. ¿Ok? Entonces, así de esa manera, pues se va a repartir. Ahora, ¿siempre vamos a tener este porcentaje de agua en nuestro organismo? No, ¿ok? Es un porcentaje así referencial. ¿Por qué? Porque va a haber muchos factores que puedan modificar el agua corporal. Por ejemplo, la edad. El recién nacido, como acá vemos un niño, y los lactantes, tienen mayor cantidad de agua en toda su composición. Sin embargo, quiere decir que las personas de tercera edad va a disminuir la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque van a perder masa muscular y también van a perder grasa. Recuerden que a más células, más agua, y si hay menos células, pues hay menos agua, ¿no? El sexo o el varón tiene más masa muscular, por ende más agua. La composición corporal, por ejemplo, las personas que son obesas, que tienen más cantidad de grasa, van a tener menos grasa corporal, ¿ok? Menos grasa, menos, que mayor cantidad de grasa, menos agua corporal, ¿ok? Y también en el embarazo aumenta el agua corporal total. ¿Okay? Entonces esos son los factores que van a modificar el agua corporal total. Ahora, bueno, eso es más o menos cómo se va. Y ahora vamos a ver, ya hemos visto qué es la homeostasis, cómo el cuerpo más o menos se divide el agua corporal, y ahora vamos a ver sobre los espacios corporales. ¿Ok? Espacios corporales. ¿Qué era el extracelular que no nos entiende, Carlos? ¿Ok? Los espacios corporales. A ver, ¿cómo lo explicamos aquí? Todo nuestro, de alguna manera, miren, aquí vamos a ver una imagen, ¿ok? Que dice agua corporal total. Ok, esta es una representación, por así decirlo, esquemática, que vemos aquí la membrana intracelular, ¿ok? La pared de un capilar, aquí vemos el líquido intersticial, el plasma y el líquido intracelular, ¿ok? Por ejemplo, digamos que nosotros, 60%, o sea, un varón que tiene agua, ¿verdad? En su organismo, de peso corporal. 40% va a ser líquido intracelular. 20% va a ser líquido extracelular. Y aquí también de este 20% se va a dividir a líquido intersticial y se va a dividir a plasma. ¿Ok? Recordemos que el agua corporal total es 60% del peso corporal, en este caso en los varones. El líquido intracelular es el 40% y el líquido extracelular es el 20% del peso corporal. ¿Ok? Miren, aquí les puse una imagen acerca de cómo de alguna manera existe aniones, cationes, o sea, iones que se van a distribuir ya sea intracelular y extracelular, y quienes están más dentro y quienes están en mayor cantidad fuera, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el sodio que está más en el extracelular y el potasio está más en el intracelular, igual que el cloro. Entonces, esta imagen de alguna manera representa los principales cationes y aniones y sus concentraciones, ¿no? Que van a ir intra y extracelular. En su teoría, no sé si este año les han puesto esto, pero les ponían estas imágenes. Esas imágenes, de alguna manera, que explicaban la representación. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera figura, ¿okay? Tenemos la representación de todo nuestro organismo. Así ya. Todo nuestro organismo, imagínense que es de nuestro organismo, y aquí está todo
el agua corporal total. ¿Okay? Todo el agua corporal total. Y recordemos que, bueno, aquí de manera esquemática lo estamos colocando como 60%. ¿Ok? Agua corporal total. El 40% habíamos dicho que es intracelular, 40%. Este es intracelular. Y extracelular es 20%. Y el extracelular se divide en intersticial y intravascular, que es esto, ¿no? Es 5 más 15, 20%. ¿Ok? Entonces, en total, ¿cuánto da? 60%. Pero recordemos que esta es una figura esquemática, ¿no? No solo es agua, ¿ok? Los diferentes compartimentos también que tienen solutos, ¿verdad? O sea, acá lo vemos bonito, ¿ok? Ya 60%, 40 intracelular, 15 intersticial, 5 intravascular, pero suman 60, ¿ok? De una manera bonita. Pero existen solutos, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo los solutos intervienen aquí. Por ejemplo, vamos a ver cómo están distribuidos los diferentes cationes a nivel intracelular y extracelular. Por ejemplo, el mayor catión extracelular es el sodio, ¿ok? Acá vemos. Y el mayor catión intracelular es el potasio, ¿ok? Entonces, están separados porque los dos están separados por una membrana. Acá está. Esta es la membrana, es una membrana semipermeable que va a mantener en equilibrio de alguna manera. Recordemos que la membrana no hace que pasen así nomás, tiene que haber algo, ¿no? Un acontecimiento para que el sodio y el potasio pasen. Y esto va a hacer que el sodio y el potasio se mantengan en equilibrio. Por eso vemos acá 140, 140. Por eso los dos están en equilibrio. Mira, aquí ya vemos cómo los solutos empiezan de alguna manera, a manifestarse, ¿no? A entrar dentro de todo este mundo del agua corporal. Ahora, vemos acá abajo. También, aparte de que los solutos están en equilibrio, el agua está en equilibrio, algo que tiene que estar en equilibrio es la osmolaridad. La osmolaridad a, ambos lados de la membrana, a nivel intracelular y a nivel extracelular. ¿Ok? Entonces la osmolaridad está dada de alguna manera por el número de solutos que están en un determinado volumen. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, el soluto, de manera independiente de su tamaño, peso y carga que va a tener, también debe estar en equilibrio en el intra y extracelular. Por eso miren aquí, 300 miliosmoles, 300 miliosmoles. Tiene que los dos estar en equilibrio. ¿Ok? Entonces ya habíamos dicho, el agua está en equilibrio, los iones están en equilibrio, la osmolaridad está en equilibrio, ¿y qué más tienen que estar en equilibrio? ¿Ok? En la figura en D, ok, aquí vemos de alguna manera las presiones, ok, vemos la presión oncótica y vemos la presión osmótica. ¿Qué tiene que ver las presiones aquí? Las presiones de alguna manera son importantes. ¿Para qué? Para que exista este movimiento del agua entre los compartimentos. Si no hay presión, ¿cómo se movería de alguna manera el agua? Y para que exista este intercambio, que es a nivel intra y extracelular, lo que va a jugar es la presión osmótica. ¿Ok? Entonces, esta presión osmótica es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir para que vaya a nivel intra y extracelular. Por otro lado, también vamos a tener, recuerden que este compartimento se está viendo o se está esquematizando como la presión intersticial y intravascular, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, este cambio entre el intracelular y el extracelular es la presión osmótica, pero entre el intravascular y el intersticial, que son las fuerzas más importantes, es una presión oncótica. ¿Ok? No se olviden. En la presión osmótica
es del intra y extracelular. Sin embargo, la presión oncótica es del intravascular y del intersticial. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben eso, no se van a equivocar, no van a, la presión oncótica del intracelular es la presión que ejerce, ¿no? ¿Ok? Y bueno, pues, entonces recordemos que en nuestro organismo no solo tiene que estar en equilibrio el porcentaje de agua, sino también ahí juega un papel importante los iones, la osmolaridad y las presiones que puede existir en cada uno de ellos. ¿Ok? Existe, esto es en todo nuestro organismo, estamos representando, existen otros espacios que pueden ser mucho más pequeños, por ejemplo, el tejido conectivo, el cartílago. Estos espacios tienen un porcentaje también pequeño de agua, ¿ok? Y de alguna manera, eh, estas cantidades de pequeñas, o sea, eh, existe una cantidad pequeña de células, ¿ok? Y estas cantidades pequeñas a veces entre membranas están, ¿ok? Y el líquido de alguna manera tiene que también ser estable ahí, ¿ok? No puede como que jugar un rol independiente. Por ejemplo, si nosotros vemos el líquido, por ejemplo, el líquido, a ver, el líquido pleural, ¿ok? Está en una posición, ¿verdad? Pero tiene que estar en equilibrio, tiene que estar bien, porque si existe una patología, o sea, una anormalidad en ese lugar, pues puede haberse un derrame pleural, puede hacerse evidente, ¿no? Esos estados. Entonces, todas las secreciones, todas las sustancias, todo el sudor, la bilis, la sustancia intraocular, que es líquido de alguna manera, o sea, no es líquido solo, no está compuesto por otras sustancias, pero todos estos espacios pequeños, líquido raquídeo, todos estos son líquidos que están en espacios pequeños y de alguna manera 2/3 bueno, este líquido tiene que estar en equilibrio, por así decirlo. Si no, existe patologías. ¿Ok? En cualquier parte de nuestro organismo siempre tiene que estar en homeostasis. ¿Ok? Es importante eso. Ya. Entonces, ya habiendo visto qué tiene que estar en equilibrio, vamos a pasar a la distribución de los líquidos corporales mediante un ejemplo. ¿Ok? Mira, acá dice, una persona de sexo masculino de 60 kilos, recordando que el varón tiene un agua corporal total de 60% de su peso. Y ahora vamos a hallar cuánto de líquido intracelular y extracelular tiene. ¿Ok? Bien. La persona tiene 70 kilos. ¿Ok? La persona tiene 70 kilos, es un varón, por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 60%, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cuánto es su líquido corporal total, el cual sería 42, ¿verdad? 42 litros de agua tiene este ser humano, ¿ok? 42 litros. Ahora, de aquí vamos a ver, de esos 42 litros de agua, vamos a ver si el 66,6% es líquido intracelular y el 33,3% es líquido extracelular. ¿Cuánto sería? ¿No? Entonces, aquí ya, si lo sacamos con calculadora, ya que sé, decimos que 28 litros es intracelular y 14 litros es extracelular. ¿Ok? Pero aquí no queda.
Ya hemos dicho, ok, este es intracelular, extracelular. Pero en el extracelular se divide en dos, ¿verdad? Se dividía todavía en dos. En el extracelular se dividía en intersticial y se dividía en intravascular. Intravascular. Ok. Y de ahí tiene pues sus porcentajes. En intersticial es el 80%, prácticamente todo. Y en el intravascular solo es el 30%. Entonces, teniendo en cuenta eso, el intersticial sería 11 litros y en el intravascular solo 3 litros. ¿Ok? Entonces, de esa manera, no, obvio que no les va a venir eso, no creo que les venga. Fácil en su seminario lo han llevado, pero es como es la distribución de nuestros líquidos corporales, ¿no? A partir de su peso y de su sexo, ¿no? Si es para una mujer, 60, 50, depende, ¿no? Entonces, ¿cuánto líquido va a tener en cada uno de sus compartimentos? ¿Ok? Habiendo hablado sobre la distribución de líquidos corporales y todo eso, pues vamos a ver cuáles es las funciones del agua, para qué sirve el agua, por qué estudiamos de alguna manera el agua corporal, ya sabemos los porcentajes, todo eso, pero ¿para qué lo estudiamos? ¿Ok? El agua nos sirve, uno, para regular la temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, con mucha fiebre, vamos a perder agua. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa? Esto nos va a ayudar a regular también nuestra temperatura, nos va a ayudar a regular nuestra temperatura. Después de eso, otro importante es aportar líquidos en secreciones glandulares, por ejemplo, la saliva, ¿no? La saliva. Que nuestra producción de saliva es cuando hablamos, cuando comemos, ¿verdad? Entonces aporta el líquido para nuestra secreción glandular. ¿Es un medio de transporte? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, el agua nos sirve para transportar solutos, electrolitos, glucosa, aminoácidos. Es una función muy importante. Mantiene la volemia. ¿Por qué? Porque el volumen intravascular, intracelular y todo esto de alguna manera depende del agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes toman demasiada agua, toman, te sobrehidratan, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Baja demasiado, ¿no? La hipovolemia de alguna manera, o sube, ¿no? Entonces, te tomas demasiada agua, te sobrehidratas. No tomas agua, viene la hipovolemia, ¿no? Entonces, tiene que mantener ese nivel de volemia normal entre el intravascular, intracelular y el extracelular. ¿Ok? Es importante también para el mantenimiento de la presión arterial, es importante para la función renal. Y es aquí que empezamos, ¿no? Con fisiología renal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría que no existiera agua? Sin agua no se podría dar toda esa filtración y reabsorción y todo lo demás que implica este proceso. No se podría dar. Entonces, por eso es importante para la función renal. También mantiene la concentración normal de electrolitos, como ya lo hemos visto, y forma un medio acuoso donde se van a desarrollar todos los procesos metabólicos que van a existir, ¿ok? Como el equilibrio ácido-base, el equilibrio entre proteínas, carbohidratos, etc. Entonces, el agua tiene funciones importantes que nos van a ayudar en nuestro día a día, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y lo importante, nos da estabilidad a todo nuestro organismo. ¿Ok? Hay diferencia entre líquido plasmático, ¿ok? Y líquido intersticial. Es una pregunta chévere, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre el líquido plasmático y el líquido intersticial? A nivel intravascular,
O sea, en el plasma están las proteínas que van a dar la presión oncótica. ¿Okay? De alguna manera, no existe o tiende a ser a cero en el líquido intersticial. ¿Okay? Sin embargo, en el líquido intracelular, si se dan cuenta, ¿cuál es el catión más abundante? Es nuestro querido potasio. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué va a seguir? Va a seguir otros cationes. Por ejemplo, va a seguir el magnesio. Estamos hablando de cationes, ¿no? Solo de cationes. Va a seguir el magnesio, el calcio. Y si hablamos de aniones, vamos a tener a los fosfatos. Miren acá los fosfatos. Vamos a tener a los sulfatos, a las proteínas. ¿Ok? Entonces, recordemos que la diferencia que hay entre el líquido plasmático y el líquido intersticial son diferentes, pero sí son diferentes estos dos, pero mantienen una estabilidad a través de ¿quién? De nuestra membrana. ¿Ok? Si no existiría esta membrana, capaz no habría esta estabilidad que existe, ¿no? Esta membrana ayuda a que los dos se mantengan estables. Y aquí lo vemos en números y fácil para entenderlo mejor, ¿no? Aquí vamos a notar la diferencia más entre los aniones del líquido extracelular y aquí vemos que los cationes, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, en el plasma y en el líquido intersticial, ¿no? En el plasma acá hay dos, ¿por qué? Porque solo varía en miligramos por decilitro y un equivalente por litro, ¿no? Pero la diferencia hay que ver entre el plasma y el líquido intersticial. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿no? Y el número total de cationes. Ahora, ¿se tienen que aprender esto? Sí, de alguna manera, pero creo que hoy en día en fisiología pues no les piden, no les preguntan mucho esto. Solo les dicen cuál es el catión extracelular más importante, cuál es el anión extracelular más importante, nada más. Pero a lo largo de la carrera, cuando ya entran a medicina interna y todo eso, tienen que saber los valores, siquiera de los principales, de eso de potasio, de calcio, de magnesio, para que de alguna manera vean, ¿no? Qué está pasando cuando saquen un AGA, por ejemplo, y todo eso. ¿Ok? Pero ahí pueden ver, ¿no? De los cationes importantes y de nuestros aniones que pueden ver. La composición del líquido extracelular que va a existir. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos la composición iónica a nivel intracelular. Y cuando vemos a nivel intracelular, si ven los valores, son bastante diferentes, o sea, no, ni se asemejan. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros nos damos la molestia y sumamos todos los solutos, resulta que estos van a estar en equilibrio, tanto en el intra y extracelular van a estar en equilibrio, ¿ok? Y bueno, aquí ya hablando de esto, les coloco, ¿no? la imagen que les había colocado antes, ¿no? La composición de los líquidos corporales. Recordemos que a nivel, miren, aquí, esa imagen es lo máximo, porque a nivel intracelular, miren aquí, intracelular, ¿quién más está? El potasio que está acá y los fosfatos que están acá, ¿verdad? Esos son los que más están. Y a nivel extracelular, ¿quién está más? El sodio, el cloro, y el bicarbonato, ¿ok? O sea, lo pueden ver representado. Hay otros solutos que componen al organismo, que definitivamente no hemos colocado acá, el colesterol, glucosa, urea, creatinina, ácidos biliares, lactato, o sea, muchos más. Pero todos tienen que de alguna manera también ayudar a este equilibrio. Recuerden, cationes, aniones, intra y extracelular. Catión más importante, catión extracelular más importante, sodio. Catión intracelular más importante, potasio. Catión
sino más. Eso sí o sí tienen que aprenderse. Y aquí, mira, aquí les traía cuál es la teoría del medio interno de Claude Bernard, que les había hablado al principio, ¿no? ¿Qué decía esto? La vida depende de la estabilidad del medio interno, del líquido que rodea a todas las células. ¿Qué es el medio interno? Es el líquido extracelular, o sea, el plasma, el líquido intersticial que proporciona nutrientes y va a eliminarlos también. Y ahí él hablaba sobre el cuerpo que realiza mecanismos reguladores para mantener un constante en el medio interno, lo que hoy llamamos la homeostasis, ¿verdad? Y ejemplos de todo esto, pues, era la temperatura corporal, la concentración de glucosa, el pH sanguíneo, y los mecanismos, pues, existe el sistema nervioso endocrino que controlan esas funciones de manera automática. Y la regulación de temperatura, por ejemplo, los niveles de glucosa, de alguna manera nos ayudan, ¿no? Somos su frase, pues ahí es que la constancia del medio interno es la condición para que la vida libre e independiente, ¿ok? Eso es lo que decía y esa es su teoría de Claude-Bernard, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver ingesta, absorción y distribución y excreción de agua. Cuando nosotros hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Para mantener la homeostasis de agua que vamos a hablar, por ejemplo, aquí dice, si nosotros, en este mismo momento, ingerimos 1,5 litros de agua, en este momento, por vía oral, ¿okay? Va a distribuirse de alguna manera uniformemente entre los compartimientos del intracelular y extracelular, ¿ok? Eso va a pasar. Y la eliminación o excreción que vamos a tener va a ser fija. ¿Por qué? Porque vamos a perder líquido a través de la pérdida sensible de la piel, los pulmones, las heces. Va a ser variable en la orina por el riñón, ¿no? Pero algo hay que recordar de esto, que si 1,5 litros de agua ha entrado, ingresó 1,5 litros, ingresó, de esto, 1 litro lo vamos a eliminar, va a ser eliminado, ya sea en la orina que vamos a tener, en la orina lo vamos a eliminar, ¿ok? Y el medio litro, o sea, ¿qué va a pasar con el 0,5 que está quedando, ¿no? Este medio litro también va a ser eliminado de forma fija, pero por otros medios. ¿Por qué? Por los pulmones, por la piel, por las heces, o sea, va a ser eliminado. Entonces, aquí hay como una regla. Todo lo que ingresó, todo se eliminó. O sea, no es como que yo tomé 1,5 litros y después de eso, pues, va a, vamos a eliminar solo 1 litro o medio litro, no. Todo lo que ingresa, todo se elimina, ¿ok? Y ahí pues vamos a hablar un poco sobre el balance hídrico, ¿no? El balance hídrico. Cuando nosotros hablamos de este balance hídrico, vamos a ver cuáles han sido nuestros ingresos. Cuando ustedes vean a un paciente que es distinto, ¿no? Un paciente que se ha operado, ¿ok? O un paciente que recién está saliendo de sala de operaciones o un paciente que recién va a entrar a sala de operaciones, siempre le hacen este balance hídrico, ¿ok? ¿Qué tienen que ver esto? La vía oral, cuánto está ingresando por vía oral si está tomando líquido, o si el paciente no puede tomar ningún líquido, por vía enteral, por vía parenteral, si el agua metabólica, el agua endógena, también llamada el agua que está en oxidación, todo eso, ustedes cuando ya entren un poco a medicina, cirugía, lo van a hacer en formulitas, ¿ok? Y esto es importante porque hay que ser bien cuidadosos
en los ingresos y egresos de agua que está teniendo el organismo. Esto puede hacer que nuestro paciente pierda la vida o no. Entonces, es importante saber, ¿no?, qué está ingresando, qué está saliendo. Los egresos ordinarios, de manera ordinaria, son las pérdidas insensibles. ¿A qué se refiere con pérdidas insensibles? Por ejemplo, la diuresis, ¿ok? Las heces. Esas son las pérdidas insensibles. Y pérdidas extraordinarias, así, son pérdidas de agua, por ejemplo. ¿Por qué se le dice extraordinarios? Porque nosotros no es lo normal. Por ejemplo, si el paciente empieza a tener fiebre, va a tener pérdida de agua. Si el paciente empieza a vomitar, ya es una pérdida extraordinaria, ¿no? Una diarrea, una sudoración profusa. Si el paciente tiene un drenaje, ¿ok? Esas son pérdidas extraordinarias, ¿ok? Entonces, es importante conocer bien los ingresos, egresos, que nos va a permitir llevar mejor este balance hídrico, cuánto se pierde, cuánto va a necesitar mi paciente, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que tener en cuenta algo. Si el balance hídrico es cercano a cero, porque todo lo que entra, todo se elimina, o sea, tiene que quedar en cero. O si necesito poner un balance positivo, por ejemplo, si no está llegando a cero es porque sí está deshidratado, ¿no? O de repente el paciente tiene demasiada agua, tiene un edema, o sea, entonces va a ser una deshidratación o el paciente está en una hipovolemia. Entonces es importante por eso que manejemos bien esto para lograr el balance hídrico ideal para cada paciente que nosotros vamos a tener. ¿Okay? Por ejemplo, en este cuadro vamos a ver las circunstancias normales de ingresos. Por ejemplo, vemos que son 2.300 de ingreso que estamos teniendo. Líquidos por vía oral, 2.100. De metabolismo, 200. Total de ingreso, 2.300. Pero los egresos que estamos teniendo por la piel, por los pulmones, sudor, heces, orina, lo mismo, 2.300. Ideal. Ideal. Ideal en nuestro paciente. ¿Ok? Pero ahora aquí hay algo importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si de alguna manera, por ejemplo, nuestro paciente es un deportista, ¿ok? Eso quiere decir que hace ejercicio intenso y las pérdidas de sudor pueden llegar a ser mayor, pues, porque él hace ejercicio intenso. De pronto, los ingresos que él hace, o sea, consume agua normal, pero pierde más agua. Entonces, no sabemos cuánto es su consumo por vía oral, pero sabemos que los egresos que está teniendo, pues es mayor, y acá lo proyectamos en 6.600. O sea, es decir, que nuestro paciente se deshidrató por hacer tanto ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a jugar los mecanismos que van a compensar. Cuando tú te deshidratas, automáticamente nuestro cuerpo que te pide agua, vas a tener sed, ¿ok? Y vas a querer acceder a agua. ¿Okay? Entonces, lo más importante es conocer los egresos, o sea, lo que está saliendo, para saber cuánto tiene que regresar a nuestro cuerpo, cuánto agua tenemos que reponer a nuestro cuerpo para que esté en un estado estable. Así es. ¿Ok? Y aquí, por eso vamos a hablar, bueno, aquí les coloqué bonito, ¿no? Ingresos de agua puede ser por vía oral, por vía enteral, para integrar agua metabólica, ingresos ordinarios, invisibles, diuresis, heces, egresos extraordinarios, fiebre, vómito, diarrea, drenaje. Y recordemos que el balance hídrico, el balance siempre tiene que ser cero, ingresos y egresos, ¿no? El balance positivo, en caso de un deportista, que sería hablado de balance negativo, hipervolemia, un edema, entonces hay que controlar, ¿no? Y hay factores, ¿no?, adicionales, como
la sed y todo eso, que son mecanismos compensadores. Este cuadro te aguanto para que lo hagas. Y aquí vamos a hablar sobre el equilibrio de Gibbs-Donnan. ¿De qué trata? El equilibrio de Gibbs-Donnan es algo sencillo. Habla de la pared capilar. Recordemos que la pared capilar es permeable. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los solutos, excepto las proteínas amoníacas, de alguna manera van a pasar por aquí, ¿no? Es permeable. Por lo tanto, la concentración de aniones difusibles va a ser mayor, ¿no? En el líquido intersticial que va a haber. Entonces, de alguna manera, si nosotros queremos encontrar una electroneutralidad, o sea, que se mantenga en ambos lados de la membrana, de alguna manera vamos a tenerla, ¿no? Esta electroneutralidad que se va a mantener tanto en el extracelular, en el intracelular, pero la osmolaridad siempre será mayor en el espacio intravascular. ¿Por qué? Porque va a tener proteínas. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, esta va a representar, ¿no? Que 7 a 8 milimoles por mililitro que va a ser generado por este equilibrio, el equilibrio de Gibbs-Donnan. ¿Qué va a pasar en el equilibrio de Gibbs-Donnan? Las proteínas es lo más importante, porque las proteínas va a ser un medio importante porque va a permitir el mayor movimiento de solutos a nivel intersticial, ¿no? Y en el espacio intravascular. Eso es importante. Por eso aquí en el poco teoría que les puse es la electroneutralidad se mantiene en ambos lados de la membrana, pero la osmolaridad será mayor en el espacio intravascular porque tiene proteína. Eso es lo importante. Ese es el equilibrio de Gibbs-Donnan para que no se maree. ¿Ok? Mira, aquí vamos a la medida de los volúmenes comunes de líquidos corporales. Aquí lo han hecho en su laboratorio. Recordemos que la medida de los volúmenes de los líquidos corporales se pueden hacer de forma directa, pero es invasivo de alguna manera, es complicado, puede dañar a nuestros pacientes. Entonces hay que hacerlo de una manera mejor indirecta, ¿ok? Una dilución por indicador, ¿ok? Y aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el indicador de masa A es igual al volumen A por concentración A. El indicador de masa B, volumen B por concentración B. De alguna manera, vamos, el indicador de masa A es igual a su volumen por concentración, ¿no? Y, ¿qué va a pasar acá? Que, por ejemplo, si nosotros agarramos una jeringa del indicador de masa A, ¿ok? Y vamos a asumir que este ya tiene, digamos, 1000 miligramos de una sustancia. Nosotros lo vamos a convertir en 10 mililitros y vamos a inyectar de nuevo en un compartimiento. Vamos a ver que el volumen que vamos a poner en estos 10, vamos a medir una sustancia que sea la cantidad que había, ¿no? Que se va a distribuir de volumen a volumen. ¿Okay? Entonces, esto de alguna manera va a ser importante para ver la medida de los volúmenes en líquidos corporales, que no sea de manera directa. ¿Okay? Recordemos las propiedades del indicador. Recordemos que no cualquier sustancia podemos usarla como indicador. ¿Por qué? Porque cada sustancia tiene que tener sus propiedades, ¿no? Para ser usada. Por ejemplo, no podemos usar una sustancia tóxica, ¿no? Que vaya a producir reacciones alérgicas o una sustancia que no se va a distribuir uniformemente, ¿okay? O que de alguna manera ejerza un efecto por sí mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de indicador vamos a poder usar. También tiene que ser fácil de medir, debemos usar indicadores que se puedan medir por métodos de color, radiactivos, inmunofluorescentes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el agua corporal total podemos usar el agua tritiada, deuterio, antipirina. En el líquido extracelular podemos usar el sodio, cloro, iodomato, inulina, tiosulfato, ¿no? De alguna manera podemos usar. No les voy a venir estos exámenes, chicos, pero así lo han visto, ¿no? Entonces,
Aquí les he colocado un cuadrito para que vean un poco si les interesa. No creo que les vean en su examen. Sobre las unidades de medición de soluto, ¿no? Recuerden que para expresarse siempre de solutos tiene unidades, ¿no? Es el equivalente, milimol, eso, ¿no? Entonces, tenemos ahí miligramos por decilitro, milimol por litro, miliequivalentes por litro y eso, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el peso atómico 23, de alguna manera, de esta manera vamos a sacar, ¿no? Sus unidades de medición, igual del cloro, de la glucosa. Ahora, si vemos una equivalencia química, vamos a decir que tienen capacidad de combinación del anión, ¿no? Recordemos que los cationes son carga positiva y los aniones son carga negativa. Entonces, hay que tener también en cuenta este concepto de equivalencia química, ¿no? Que por eso es importante la carga eléctrica positiva, negativa, y porque si no, de alguna manera pues, puede ser repulsiva, ¿no? Y bueno, vamos a ver ejemplos equivalentes, las fórmulas, ¿no? Que pueden verse ahí, fórmulas de mil equivalentes igual a milimol por litro entre valencia o entre peso molecular, etcétera. Ahí vemos cómo podemos sacar del calcio, de los fosfatos, ¿ok? Esas son las unidades de medición de líquidos corporales que capaz puedan sacarlo ahí con algunos líquidos corporales, lo van a ver más adelante también. Y bueno, eso es importante que sepan. Entonces, todo, chicos, recuerden siempre ver su gaito, su boro. Por último, el post-test que está aquí. Y les voy a pasar por WhatsApp y por aquí, por aquí. Y gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ok. Gracias.